Investigadores, investigadores. Este vídeo vamos a dedicarlo a algo que no se estudia en las carreras y que además va a ser un motivo importante de vuestro desempeño. Y bueno, pues se aprende un poco como el lazarillo, ¿no? A través de las peripecias que uno tiene, en muchos casos uno llega a conocer un poco lo que son las publicaciones académicas, que en muchos casos son organismos muy pulcros y y con un proceder muy limpio, y en otros, pues no tanto. Entonces, es un peligro al que nos enfrentamos actualmente porque, bueno, pues son muchas las revistas que el investigador no conoce. Además, al menos en el caso de España, hay un cierto interés en que las publicaciones sean internacionales, con lo cual, con más razón, uno busca publicaciones en otros sitios y, por lo tanto, posiblemente poco conocidas por uno, y se encuentra con circunstancias que en su momento son muy molestas y que con perspectiva pueden llegar a ser hasta divertidas, máxime si uno lo conoce bien y entonces no cae en ellas, ¿no? Cuando uno ya ha publicado un poquito, debe haber algún tipo de proceso automático por el que las revistas empiezan a escribirle a uno. Entonces vamos a ver en este vídeo tres casos de revistas depredadoras que nos ponen en peligro, ¿no? Y dos de ellos que, bueno, pues que llegaron por correo electrónico, ¿no? Entonces, vamos a verlo porque creo que puede ayudar mucho a los investigadores que en el futuro tengáis dudas de si publicar o no en una determinada revista, o quizá pues no os hayáis enfrentado todavía a los peligros que implica publicar en lugares no tan conocidos, ¿no? El primer caso que vamos a ver es son aquellas revistas que a uno le escriben y le proponen, le invitan, en muchos casos, además diciendo que han leído tal artículo de uno, y entonces uno se siente eh, muy feliz de ello. Y bueno, en este caso es más neutro, pero a veces los correos sí que incluso incluyen alguna referencia. Y entonces, bueno, estas revistas hablan de la indexación que tienen. Normalmente démonos cuenta de cuáles son los índices, que en este caso son índices que, bueno, dan idea de que la revista va a ser visible o va a poder, va a haber un cruce de datos entre bases, pero que no suelen ser las bases que necesitamos para los méritos realmente, ¿no? Las que nos van a dar peso. Pero lo que a mí me interesa en este vídeo, perdón, respecto a este correo, es el tiempo. Aquellas revistas que eh, te pueden aceptar un artículo en 3 o 4 días es algo a sospechar. ¿Por qué? Porque para poder valorar un artículo, tú tienes que tener un especialista, ¿no? Yo dirijo, por ejemplo, Cálamo FASPE, que es una revista indexada, y necesito especialistas en las temáticas para que lo puedan valorar. Entonces, y esos especialistas tienes que pedirles, tienes que acordar con ellos necesitan normalmente por lo menos bastantes días o semanas. Entonces, que se acepte la publicación en 3 o 4 días, y que si yo entrego el día 30 de agosto, tengo el artículo publicado el 5 de septiembre, es algo que ya nos hace pensar que esta revista por lo menos es dudosa. A lo mejor todavía no estaríamos en la categoría plena de revista depredadora, pero yo intuiría que sí, porque es muy difícil realmente que aquí hagan una valoración. Entonces, estas revistas se declaran como revisadas ciegas, incluso a veces por pares, y no puede ser, no es muy probable. Es muy improbable que con este tiempo sea posible que encuentren un especialista, que ese especialista haga una lectura en profundidad, que te dé una revisión. No. Entonces, el asunto es que estas revistas
que aquí de partida no lo ponen, en este caso no lo he mirado, pero en muchos casos esta rapidez se da porque hay un pago de por medio. Entonces, no hay una buena revisión y encima hay un pago, con lo cual el peligro es llegar a publicar en un sitio donde realmente no merezca la pena y encima uno tenga esto que llaman un APC, ¿no? Un Article Processing Charge, es decir, un procesamiento del texto que, bueno, puede ser lícito si es que se hace algo que merece la pena. Un segundo caso que va un poco más allá sería el de esta revista que cuando nos dan los índices nos empiezan a contar, a ver, aquí por ejemplo, hoy perdón, un momento. Nos dicen en esta revista, ¿es esta? Sí. Nos dan impactos. Esto ya sí que abunda y ya sí que va dando un claro índice de intentar engañar, ¿no? Porque el índice el impacto de una revista se mide por, o sea, lo que nosotros tendríamos la expectativa es que la revista os da a entender que es un JCR, que es donde existe esta medida, pero no es el caso. Simplemente algunas revistas indican índices de impacto basadas no se sabe bien en qué. Entonces aquí, bueno, vamos a más, aparte de los motivos anteriores, ¿no? Estas dos formarían un primer ejemplo, ¿no? De aquellas revistas que mmm, son muy rápidas y que además te dan a entender cosas que son poco probables que se den, bien porque no hay ese proceso editorial tan claro y bien porque hay una cierta confusión, o sea, en esto de cuál es ese índice de impacto, que posiblemente exista, pero no es el que nosotros creemos. El segundo, que es más flagrante, y este sí que le viví en primera persona, porque aquí sí que mandamos un artículo, es esta revista, porque, bueno, además yo me dedico a un campo que no tiene nada que ver, pero tenían un número que era sobre educación y entonces, bueno, pues ahí encajaba conmigo y con otros investigadores que planteamos un artículo. Hay otras revistas que sí que son ya claramente depredadoras y que establecen fraudes, como es esta, que no está, o sea, que se indica además de una manera, bueno, luego uno lo ve y te da pena haberte equivocado con estos amarillos, en fin, con una cosa como muy chillona. El que están en bases de datos de estas que sí decimos, esta se indica como estar en Web of Science, Scopus, y no es cierto. Al menos no es cierto desde hace muchos años, ¿no? Es decir, esta revista lo estuvo quizá hace 2 años y se ha quedado así. Entonces, de hecho, esta revista, el caso fue muy divertido, en cierto modo, porque, bueno, pues yo los escribía, tenían un consejo editorial incluso falso, a los que escribí, todos iban diciendo que ellos no formaban parte de él y a día de hoy, si entráis a la revista, veréis, bueno, al menos hasta hace poco, lo que habían, esta revista ya es antigua, dice tener DOI y tampoco es cierto, en fin, pero si uno busca el equipo editorial, al menos cuando yo lo denuncié, lo habían dejado en proceso, lo habían dejado en revisión. O sea, esta revista tiene muchos años, pero lo que han hecho es dejar que son Scopus y sacar a todos los editores porque eran editores que habían puesto falsamente o que, bueno, o que al menos ellos renunciaron a ser editores al ver que esta revista, que además también cobra pues un procesamiento de cargo fuerte, creo que eran como $750, resulta que no es nada a nivel de indexación. Bien, y luego tendríamos un tercer caso que ya sería más, que ya no tendría que ver tanto con las publicaciones, sino con cuando nos invitan a participar como editores. Esta revista, aquí, Forum for Arts and Studies, hace unos días me escribe un correo invitándome a ser editor de una sección. Y entonces, bueno, pues yo claro, ninguna de estas secciones exactamente es mi perfil, con lo cual yo les respondo, bueno, pues que yo no podría dirigirlas, pero que podría hacer una en concreto que sí conozco mejor, ¿no? Con temas.
de identidad y literatura. Y entonces aquí me hablan de los beneficios, que esto es un peligro también por la publicidad, ¿no? De todo lo que tiene que ver con hacer más visible a uno, pero ninguna cosa en concreto que uno le ve, que realmente sea un compromiso con uno, ¿no? Entonces, bueno, que uno va a ser más visible, que uno puede enviar artículos, tal, tal. Bien. Entonces la conversación sigue. Eh, a ver. Ah, tal. Estos señores pretenden cobrar $1.000, ojo al dato, por la publicación, por procesamiento de cargo. No pretenden pagar nada a los editores y aquí está otro elemento depredador. Es decir, hay revistas que, imaginaos, ¿no? Si cada artículo vale $1.000, depende, hay revistas que publican pocos artículos, pueden publicar 10, 12, pero hay revistas que aprovechan y a lo mejor sacan 30 artículos. No sé cuál será el caso en este, pero en cualquier caso hablamos de miles de dólares en el que eh, a mí me decían que iban a ser mis responsabilidades. Ayudar con el manejo, ¿no? La gestión de la revista, buscar artículos, revisar textos, ¿no? Es decir, me estaban dando un trabajo que implica muchas horas a valor cero y ellos y ellos, bueno, recibirán porque encontrarán otros editores. Entonces, esto es un aviso también para que si a alguien le llega este correo, sepa que aunque puede ser muy atractivo y curricularmente incluso interesante, a lo mejor decir que uno es editor, pero esta revista vale muy poquito porque a día de hoy, si uno la busca, no está indexada en ninguna parte. Y sin embargo, o sea, pretenden ese cobro de miles de dólares en cada número, ¿no? Entonces, esta es otra forma de depredación de esta revista que lo que propone es eso, tener una serie de trabajadores gratuitos que les hagan básicamente todo el trabajo editorial, porque ahí está todo. Es decir, un editor, esa es otra cosa a tener en cuenta, un editor no es el revisor de artículos. Una revista tiene que tener un equipo de revisores o tiene que tener sus mecanismos para buscarlos, en su caso. Entonces, bueno, pues eso. Y la conversación sigue muy divertida porque yo les digo esto del precio, de que ellos cobran y entonces lo que me ofrecen más adelante, bueno, me dicen todo esto, que se pueden encontrar, bueno, secciones o sea, artículos eh, muy avanzados, que va a ser en abierto eh, que como editor yo podría publicar gratis incluso, pero claro, a mí como editor no me sirve, ¿no? No me sirve para nada eso. Entonces, porque no tiene ningún valor si académicamente, porque ningún empleador ni ninguna agencia va a creer que el editor ha sido revisado de manera concienzuda, aunque luego se hiciera. Lo dudo, pero aunque luego se hiciera, ¿no? Entonces, bueno, eh, luego no sé si me ofrecen para mí o para otros un 30% del precio de esta tasa de procesamiento de cargo. En fin, bueno, este vídeo simplemente va con la idea esa de anticipar que hay revistas que van a sacar partido de la necesidad curricular que tenemos, tanto de publicar en los dos primeros casos, porque sean revistas que no hagan bien el procesamiento del artículo realmente y luego lo cobren, porque directamente mientan en torno a dónde están indexadas. A veces ocurre también que las revistas toman nombres parecidos al de otras revistas que sí están indexadas, o sea, juegan al despiste. O bien porque ya en el otro rol, en el otro lado, nos ofrezcan ser editores, pero nos metan en un lío. Entonces, esta revista no sé si llegará a pasar como la que decía de Kalahari, pero pasaría un poco lo mismo. Hay que tener mucho cuidado porque ellos van a cobrar un dinero y pueden luego hacer cosas fraudulentas, como en el caso de Kalahari, que mm,
no nos publicaba y luego era mentira su indexación y entonces tú como editor quedas en tela de juicio, como quedaron aquellos que luego se salieron. Entonces, bueno, simplemente este vídeo es eso, para dar 3 casos, aunque hay muchos más, y que estemos ojo a visor porque esto es un mundo lleno de trampas. Muchas gracias por la atención.